Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este tutorial vamos a trabajar este lazo. Es un moño o lazo elaborado de una manera fácil, sencilla. Espero que sigan este paso a paso y lo empleen pues para diferentes decoraciones, teniendo en cuenta pues que se acerca el Día de la Madre. Sería una bonita opción para decorar sus detalles, sus regalos. Iniciamos entonces. Como materiales únicamente el encendedor, las tijeras y cinta. La cinta pues va a ser a su elección, pero para que ustedes tengan una idea, esta tiene una medida, un ancho de 3.5 centímetros. Entonces tomamos la cinta del lado derecho, dejamos cierta cantidad de cinta para la punta del lazo y enseguida vamos a armar una argolla de esta manera. Sostenemos así y con la parte izquierda de esta cinta vamos a pasar por encima una vez y pasamos una segunda vez. Entonces esta cinta de la segunda vuelta va a pasar por debajo de la anterior. De esta manera la estoy recibiendo con la mano derecha. Ubicamos los dedos pulgares por dentro de cada una de las argollas y con mis manos también sostengo la parte inferior de cada una de las puntas del lazo. Entonces de la parte de atrás de las argollas, miren, de acá atrás voy alando cada una de las argollas con el fin de asegurar el nudo. Entonces vamos de esta manera asegurando el lazo. Revisamos que el nudo esté quedando en la parte central. Miren el movimiento que hago para poder asegurar el nudo. Entonces ya de esta manera obtenemos el lazo, acomodamos las argollas. De ser necesario ampliar las argollas, tomamos de la parte de adelante y alamos. De esta manera ampliamos las argollas, pero de la parte de atrás del lazo, es decir, de esta parte, aseguramos entonces el nudo. Ahora vamos a cortar. Acá la forma pues la cortan a su gusto. Y con el encendedor pasamos muy suavemente por cada una de las puntas. Así finalizamos con este lindo lazo. Miren que es una forma muy fácil de elaborarlo. Entonces, si ustedes terminan también las puntas de esta manera en pico, pues tomamos así dobladas y pasamos el encendedor. Esta es la manera. Este es otro lazo que he elaborado pero terminado de esta manera. Entonces, bueno, espero que este tutorial haya sido de su gusto. No olviden suscribirse a mi canal, déjenme sus comentarios, cuéntenme qué tal les pareció. Por ahí tengo otros tutoriales de lazos fáciles de elaborar. Espero que visiten esos otros videos. Gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en un nuevo tutorial.